Bien, pues bueno, muchas gracias por estar todos aquí. Nosotros somos Students for Liberty, somos una asociación de estudiantes liberales. Pertenecemos a una organización a nivel mundial que nació en 2008 en Estados Unidos, y lo que nos une es la defensa de la libertad, tanto en su vertiente económica como en su vertiente civil. Para ello organizamos conferencias, debates, charlas, mesas redondas. Y bien, esta es nuestra tercera conferencia este año, y la última. Hicimos una primera que versó sobre el Bitcoin, la segunda sobre el homeschooling, luego sobre Venezuela, y esta es la cuarta. Y esta es una jornada de emprendeduría que ha empezado esta mañana a las 12 en la sala de grados, donde ha hablado Juan Marín sobre finanzas personales y emprendimiento. Ahora, a continuación, tendremos aquí a Luis Iván Cuende. Él tiene 19 años actualmente, con 12 años montó su primera empresa, es emprendedor tecnológico, ha escrito un libro que se llama Tengo 18 años y ni estudio ni trabajo, monto empresas y vivo haciendo lo que me gusta, y nos va a hablar un poco sobre su experiencia y sobre iniciativa emprendedora. Y luego, cuando él termine, tendremos un espacio para preguntas, un poco de pausa, y tendremos al Albert Margarit, que está ahí sentado, para que nos explique un poco sobre el proyecto Unidesert. Y así os dejo con Luis Iván, y él es un profesor de la facultad que se llama Claudio Yoldi, que van a ser los que van a llevar esta charla. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes. Vamos a darla esto en castellano para tener una conversación fluida. Se nos acaba de ocurrir el formato así espontáneamente. Yo no tendría que estar aquí, yo tendría que estar ahí. Pero en vista de que la sala no permite acercar la mesa y para no crear una distancia entre el público y el protagonista, uno de los protagonistas de la tarde, hemos decidido hacerlo tipo conferencia TED, recordando a los grandes, ¿no? A Steve Jobs y compañía. Pues en estas conversaciones extrañas yo intentaré hablar poco, me va a costar, ya te lo digo ahora, pero me contendré porque lo que interesa es que tú expliques tu experiencia. Unidesert, si nadie sabe lo que es, que dudo, pero era simplemente comentar que lo que viene después es un proyecto social muy interesante y educativo a través del mundo del motor. Es decir, se hacen rallies hechos por estudiantes de centros educativos públicos, y esto da mal explicado, simplemente es para que sepáis que lo que viene después sí también es muy interesante. Pues nada, Iván, de entrada un placer, agradable de poder conversar contigo en esta situación tan extraña. Discúlpame el atraco final, pero creo que puede ser un formato interesante. Me hubiera gustado que Alex hubiera sido el protagonista, que es uno de los que de manera tenaz ha conseguido que vinieras. Lleva bastante tiempo intentando traerte y pues creo que es una buena iniciativa. Agradecer también, yo creo, a Students for Liberty pues estas iniciativas de que han traído una visión diferente a la universidad, otra voz, una pluralidad, y ahora por fin hay debate en la Facultad de Derecho entre diferentes posiciones ideológicas y diferentes posiciones políticas. Yo con esto acabo. Me gustaría empezar un poco preguntándote sobre tu biografía. Esto de montar una empresa a 12 años, ¿es doloroso? Pues bueno, primero obviamente pues agradecer otra vez ¿se escucha, no? A Students for Liberty por su tenacidad también, sé que les ha costado bastante. Pero bueno, al final aquí estoy. Y bueno, la verdad es que yo a los 12 no sabía lo que estaba haciendo realmente. Era como el típico meme del perro con las patas en el teclado. No tengo ni idea de qué estoy haciendo. Pues yo era el perro con las patas en el teclado. Y estaba aprendiendo a programar realmente. No sabía muy bien para qué, pero me gustaba programar. Me gustaba el hecho de crear algo, ¿no? Luego ya empecé a leer sobre la naturaleza humana y por qué nos gusta crear y por qué el fin de un ser humano, uno de los fines de un ser humano es crear y ser feliz creando, ¿no? Pero en ese momento simplemente estaba pues pasando el tiempo, ¿no? Y me aburría bastante en clase porque ¿quién no se ha aburrido en clase alguna vez, ¿no? O sea, siempre suelo preguntar quién se ha aburrido en clase. Voy a hacer la pregunta inversa. ¿Quién no se ha aburrido nunca en clase? Vale, ok, es que siempre lo hago. Siempre que tengo una audiencia de gente así en sus 20 y pico, 10 y algo, hago la pregunta porque nunca nadie me ha dicho que no se ha aburrido en clase. Me parece acojonante. Y bueno, pues empecé a programar así porque me gustaba. Creé mi primer proyecto que se llamaba Asturix. Yo soy asturiano, aunque vivo en Madrid. Y
y muy iluso de mí creía que podía crear ese proyecto para hacer que la administración asturiana se ahorrase millones de euros en licencias de Windows que se gastaban pues, por gastar, ¿no? Y creé esta alternativa a Windows o Mac llamada Asturix, que era libre, era gratuita, cualquiera se lo podía descargar. Y bueno, cuando fui a comentar sobre la administración asturiana, pues me tomaron un poco por un mocoso de 13 años que tenía en aquella época y pasaron bastante de mí. ¿Cuál fue mi sorpresa? Que unos meses después lo empezaron a descargar bastante en Rusia y en Sudamérica, y empezó a ser bastante utilizado, ¿no? Pero fue bastante casual todo, ¿no? Mi gol nunca fue crear una empresa, simplemente era divertirme y pasar un poco el tiempo y desarrollarme más creativamente. Pero luego pues empezó a entrar gente en el proyecto. Con 14 años tenía un equipo como de unas 10 personas trabajando en Asturix, y un equipo que yo no sabía manejar, no tenía mucha idea del tema. Al final era ensayo y error, tampoco sabía inglés, tenía gente de Estados Unidos, no tenía ni idea de inglés. Porque también bueno, estamos en España, o sea, tenemos como en el ADN el tema de la aversión al inglés. Y bueno, pues todo esto fue sobre la marcha, ¿no? Y fui aprendiendo y fui haciendo lo que tenía que hacer para hacer que mi proyecto tuviera éxito, ¿no? Pero fue aprender sobre la marcha. Oye, una pregunta, ¿y tus padres a los 12 años, si le planteas, voy a hacer una plataforma para que Windows se pueda descargar de manera gratuita, ¿cómo tomaron el tema? Pues fue un Cristo curioso, ¿no? Incluso mi padre, que realmente mi padre es desarrollador de software, mi padre sabía lo que estaba haciendo yo. De hecho, sí que me ayudó siempre que podía. Pero les parecía raro, ¿no? Porque aparte yo siempre había sido un niño un poco raro, ¿no? O sea, los que estaban toda la tarde jugando a Lego y tal, ahí montando, como creando un montón de cosas. Pero les parecía chocante y les parecía muy raro. Porque cuando tienes 12 años no estás creando proyectos de software, estás estudiando teóricamente. El problema yo creo que fue después. El problema no fue tanto cuando estaba estudiando y trabajando en lo que me gustaba, sino que fue cuando estaba trabajando en lo que me gustaba y dejando de estudiar. ¿Por qué? Porque era muy aburrido, porque trabajaba bastantes horas, llegó un momento en el cual tenía que trabajar bastantes horas, claro, para mantener todo y que todo funcionase bien. Y en ese momento descuidé los estudios. Y ahí se lo tomaron bastante mal al principio, ¿no? Ya eso lo decía, tenía mis prioridades claras. Mis prioridades era la primera, trabajar en lo que me gusta, y la segunda, pues otra, tercera tal, vida social, hacer deporte tal, y luego, última de esa lista, estaba estudiar. Y no se lo tomaban muy bien, ¿no? Pero creo que tienes que saber que a veces lo que está bien para otros no estaba bien para ti. Y al igual que había gente que tenía muy claro que quería estudiar, aunque sus argumentos nunca me convencieron, yo tenía claro que no quería. Y a los 17 lo dejé. Pero una cuestión, cuando hablas de que se lo tomaron así un poco, digamos, con cierto temor, ¿estás hablando de temores hacia ti o hacia lo que puede ser tu futuro? Es decir, ¿tú crees que el problema que tenemos padre, yo soy padre, entonces hacia nuestros hijos, es decir, si yo dejo que él desarrolle todo eso que le apetece, ¿en qué momento limito eso para que él sea una persona de provecho en un futuro que ya sabemos que es incierto, pero que nos lo venden como cierto? Entonces, ¿crees que el temor en la gente que son padres es tan fuerte que coarta la propia creatividad de los chavales? Sí, exacto, es el miedo, y yo creo que lo que ha hecho mucho daño a mi generación y en general a todas las generaciones pues que estamos pasando ahora por un sistema educativo es la expresión de ser una persona de provecho. ¿Qué es ser una persona de provecho? ¿No? O sea, es estudiar, luego trabajar, luego casarte y luego tener hijos y luego palmarla. ¿Eso es lo que deberíamos hacer todos? ¿Es para lo que hemos sido creados? Pues realmente no, cada uno tiene que ser feliz como pueda, ¿no? Y sí que es verdad que los padres generalmente quieren a sus hijos, ¿no? Como es más o menos lógico. El problema que hay es que te quieren ayudar, pero te quieren ayudar con un contexto que fue el suyo, que fue cuando ellos se criaron y cuando ellos crecieron. Y ese contexto ya no existe porque el mundo cambia muy rápido. Y lo que para ellos pudo ser un gran catalizador, como es estudiar, que era algo que muy poca gente igual de nuestros padres o de nuestros abuelos pudieron hacer, es algo que querían para nosotros, ¿no? Que estudiáramos, porque les parecía algo increíble. Y en cambio, pues eso ya está desactualizado y eso ya no es la forma para llegar a tener éxito. Puede ser una de las formas, pero no es la forma, no tienes por qué estudiar para ser exitoso, ¿no?
Y es lo que yo creo que les cuesta más entender al principio. Y en el ámbito educativo, en el ámbito docente, en tu centro, tanto profesores como compañeros, ¿que eras un héroe para unos, un demonio para otros? Aquello era divertido, sí. Pues sí, tenía la gente que me seguía y que le gustaba lo que hacía, que me veía en las noticias, tal, que les caía muy bien. Y luego tenía los haters, ¿no? Que es la gente que me odiaba, que solían ser los empollones de clase, los profesores en su gran mayoría y la gente que no hacía nada con su vida. Y ahí sí que tenía bastante odio, ¿no? Más yo creo que hacia persona y no con lo que hacía, ¿no? Porque al final lo que hacía les daba un poco igual, pero era más el odio de que alguien se plantee los ideales que justifican tu existencia en ese aula. Que, por ejemplo, eso que pasaba con profesores, ¿no? Yo tuve algún profesor que me dijo, cállate ya, o si quieres, vete del colegio. Y me lo decía así, porque me acuerdo perfectamente de varias conversaciones en las que me dedicaba, en medio de clase, a cuestionar por qué el profesor tenía que estar dándonos clase. Claro. Haciendo amigos, ¿eh? Tú también. Haciendo amigos. No, pero luego lo peor, yo creo que no eran los profesores, sino que eran los alumnos. Me acuerdo de haber organizado manifestaciones en clase y de que fuera un colega mío y yo a una manifestación. Me acuerdo, de hecho, una manifestación que hubo en Oviedo por un mejor sistema educativo, sobre todo por un sistema educativo un poco más práctico, no tan teórico como tenemos ahora, etcétera, etcétera. Me acuerdo que de todo Oviedo fuimos como 10 personas o algo así. Y me acuerdo que mi compañero que fue conmigo fue por perder clase, así que no sé si contaba. Y de hecho me acuerdo tener conversaciones muy... iba a decir muy profundas, pero la verdad que no eran nada profundas porque los argumentos eran bastante inexistentes, pero conversaciones con compañeros míos de clase que yo les decía, ¿por qué estáis estudiando? Y llegaba un punto en el cual decían, estoy estudiando porque tengo que estudiar. Y era la típica discusión de sí porque sí. Sí porque me han dicho que tengo que hacerlo, pero no había, digamos, argumentos de base. Hay otra gente que, en cambio, sí que tenían que... Pues tengo un amigo que estudia medicina. Pues medicina de forma autodidacta tiene que ser complicado, ¿no? A ver dónde consigues esqueletos para probar, pacientes, etcétera, etcétera, ¿no? Pero, en cambio, hay un montón de profesiones y hay un montón de compañeros con los que tuve conversaciones que era imposible cambiarles esa mentalidad tan cerrada que tenían. Y así que, en general, la verdad que eran todo bastante... No hacía muchos amigos, la verdad, con ese tema. Había gente que sí, ¿no? Yo creo que lo interesante, y también es que soy muy así, yo no me corto nada, ¿no? Entonces sí que tengo gente a la que le caigo muy bien y gente que le caigo extremadamente mal, entonces no hay un término medio. Yo creo que eso es bueno porque por lo menos se plantean preguntas. La gente que le caigo fatal al menos tienen inquietudes de pensar, ¿tendrá razón? Porque si te odian es porque piensan que igual, después de todo, puedes tener razón. Bueno, me gusta que por lo menos una visión positiva, hay gente que eso no lo sabe llevar. Este hate, este odio hacia una persona, pero veo en ti una especie de efecto espejo, es decir, la capacidad de que los demás reflejen en sí sus valores positivos y negativos. Has empezado a introducir el tema de la educación. Yo sumaría a la parte biográfica la del tema educativo, el tema de emprender lo dejaremos a un tercer punto porque me parece interesante tu planteamiento. ¿Tú crees realmente que si tuvieras una posibilidad de poder cambiar la educación, vamos a centrarlos geográficamente en España, ¿cuáles serían los pilares, los principios, aquello que tú cambiarías para ir hacia un tipo de educación que tú imaginas diferente? Yo creo que lo primero es dejar de ver al profesor como la fuente de información, porque la fuente de información ya se ha quedado bastante desactualizada. Es decir, el profesor ya no puede tener la Wikipedia en la cabeza porque es simplemente un tema del cerebro humano, ¿no? Al final, lo que tenemos ahora, que es un acceso a la información mucho más sencillo que el que había antes, no se ha reflejado en las aulas. En las aulas es como una máquina del tiempo, ¿no? En la que entras, no puedes utilizar el móvil, no puedes utilizar ordenadores. Un colega mío, que ahora está trabajando en una empresa de desarrollador, que tiene 19 años también, y gana pues como 3.000 pavos al mes, que para tener 19 años está bastante bien. Ya me hubiera gustado a mí. Pues el chaval empezó a estudiar informática, ya sabía programar y todo, pero empezó a estudiar informática. Yo le dije, vas a durar 2 semanas. Vale, la primera semana se dio cuenta de que no podía utilizar en clase de programación el ordenador. Y segunda semana, lógicamente, lo dejó. Es como una máquina del tiempo, ¿no? Yo creo que la máquina del tiempo ya existe y son las aulas, porque entras y es como que vuelves al papel, vuelves al boli, vuelves a las charlas gigantescas de 1 hora en las cuales no sintetizas nada. Y luego es cierto que, vale, hay iPads. Hay gente que estudia con iPads.
Pero en vez de utilizar el iPad como un nuevo modelo de, mira, tengo internet, tengo cosas distintas que antes no tenía, ¿no? Lo utilizan como, me bajo el libro en PDF y tengo el libro, pero en digital. Es la nueva biblioteca, la nueva enciclopedia, la nueva Exacto, manera de... Lo cual no tiene ningún tipo de sentido, porque estás utilizando nueva tecnología con mismos fines. Lo que tienes que cambiar es el fin en sí de la educación. Y el fin de la educación tiene que dejar de ser crear personas de provecho y tiene que pasar a ser crear personas felices. Crear personas que hagan lo que hagan tú desde esa plataforma para poder vivir en sociedad. Como vivir en sociedad no digo que les tengas que adoctrinar, nada parecido, que es lo que se hace en parte ahora, ¿no? Sino que simplemente les enseñes, si quieren, pues el mundo que hay fuera y a qué se van a enfrentar cuando salgan de ahí. Y ya está, que es justo lo que no se hace ahora. Y es que me acuerdo que en todos los años de clase que he tenido no me han explicado qué es la plusvalía. O sea, que yo personalmente no trabajo, voy a trabajar para ninguna empresa, ¿no? Pero la gente que va a trabajar para una empresa, que era la mayoría, realmente no entendían por qué lo iban a hacer. Porque si no saben que una empresa saca beneficio de ellos... Es decir, yo me imagino en la cabeza de uno de mis compañeros de clase qué podía haber para justificar que una empresa le pague un sueldo. Es decir, yo creo que hay bases tan sumamente primitivas que no se dan en la clase que luego sales al mundo de ahí fuera y tienes un shock gigantesco. Y bueno, ya vemos las cifras del paro, ¿no? Eso es por algo. Eso es porque no nos preparan para el mundo que hay ahí fuera. Nos preparan por un mundo idílico donde tienes que saber hacer integrales y sintaxis. ¿Alguien ha utilizado sintaxis alguna vez en su vida? ¿Alguien me lo puede decir? ¿Habéis dado sintaxis? Conscientemente, ¿no? En lengua. Vale. Que yo sepa. No, conscientemente tampoco. Seguro que sí que he utilizado sintaxis. Pero es, o sea, la cosa más ridícula, y también es una pregunta que hago siempre, ¿no? Y todavía no he encontrado a nadie que me diga que sí. En plan, mira, pues sí, yo he utilizado sintaxis y he conseguido un curro genial por saber utilizar sintaxis. No me jodas. No, nunca. Y eso está mal, eso está muy mal. O las matemáticas. Me acuerdo que me decían siempre, pues, pero es que tú para programar necesitas matemáticas. Y ahora como, llevo como programando 4 años y no he utilizado en mi vida, o sea, sí, sumar, restar, multiplicar y ya está, pero una integral, una derivada, ¿qué es esto? Es que ni siquiera me acuerdo de lo que era. Yo creo que aprobé bachillerato sin saber lo que era. Porque además lo gracioso es que puedes aprobar sin tener ni idea de nada. Yo en segundo de bachillerato me acuerdo que no hice nada. Nada, o sea, me dedicaba ¿a qué me dedicaba? Pues a dormir en clase y luego el día antes a empollarme unas cuantas cosas y soltarlo ahí de forma muy espesa para que el profesor se leyera el examen y dijera, buah, este parece que tiene idea, ya está. Con palabras ahí en plan que no pudiera entender y movidas de esas ahí muy rayadas mentales, ¿no? Pero luego me olvidaba el día siguiente y no tenía ni idea, y te juro que no sé hacer una derivada. Y yo he ido por la parte tecnológica del bachillerato, bueno, tecnológica. Yo cuando lo escogí dije, buah, tecnología, me flipa. Voy a programar aquí unos robots que flipas. Y luego entras y te das cuenta de que te dan tecnología industrial de cómo hacer que se mueva una turbina. Pero te la dan en teoría. Una turbina tú no la tocas. Eso es muy complicado, ¿eh? Las turbinas que lo dejen para los que hacen FP. O para los adultos. O para los adultos. Nosotros no. Practica no. Oye, ¿y qué opinión te merece vamos a decir, el profesorado? Es decir, la preparación del profesorado, porque esto es una pregunta trampa. Yo he sido profesor de primaria, de secundaria y ahora estoy en la universidad y la crítica la podría hacer yo. Pero no lo voy a hacer porque no quiero que después me den collejas mis compañeros, pero te lo dejo en tus manos, que además te vas a Madrid, nadie te va a poder tocar. Danos una visión desde como estudiante. Me imagino que alguna cosa positiva habría, algún profesor bueno habría. Sí. Cuéntanos. Bueno, voy a empezar diciendo que hay excepciones, no en todo. ¿Vale? Me parece bien. Y sí, yo creo que he tenido un profesor, dos que bien. Me acuerdo que precisamente... ¿Qué te daban? ¿Derivadas? Pues me acuerdo, uno me daba historia y otro educación física. Eso me ha gustado. Claro, educación física, a ver, no es tampoco demasiado complicado hacerlo bien, ¿no? Pero... Bueno, yo suspendí educación física una vez. No, me refería como profesor, bueno, como alumno ya no es viable. Pero como profesor es bastante... Me acuerdo además que en mi colegio empezaron con el tema de bilingüe y daban educación física a los niños pequeños en bilingüe, que era como go, run, ok, que eran descojones, o sea, por alguna otra en inglés, a ver... Y otro era de historia, y lo que hacía bien era que estábamos todo el día debatiendo. Y
Me acuerdo que además era muy gracioso porque tenía como 4 nazis en mi clase y las conversaciones eran yo versus 4 nazis de mi clase y luego los demás estaban como vegetando ahí. Esto me suena. Sí, ¿no? Déjame pensar. Sí, me suena de hace poco. Sí, igual sí. Y yo creo que la preparación de los profesores, al final otra vez el inglés, perdonad que se ha pesado con el inglés, pero es que me hace mucha gracia que haya profesores de inglés que no sepan inglés. Sí. O sea, es un poco gracioso, ¿no? Y luego aparte de la preparación, también, mira, me acuerdo de un profesor que debería haber compartido su sueldo con todos nosotros, con todos los alumnos, porque llegaba a clase, se sentaba y decía, venga tú, a exponer. Además lo decía así como muy lento y tal, como iba rellenando espacio, ¿no? Decía como, venga tú, a exponer. Cada segundo contaba para él. Y parte de tu nota era precisamente prepararle la clase al profesor. Lo cual me parece un poco... O sea, era un chantaje de forma que si trabajabas por él, él te subía la nota. Entonces, cuanto más trabajases por él, cuanto más curro le quitaras, que está pensado de puta madre desde su punto de vista, o sea, el tío era inteligente. Pero era muy gracioso darte cuenta de que le estaban pagando por hacer nada. Literalmente nada. Y creo que pasa con bastantes profesores, desgraciadamente. Y luego están los típicos que se esfuerzan, pero se esfuerzan mal. Se esfuerzan con que tienen que ser lo más dictadores y lo más nazis que puedan ser en su vida contigo, porque así vas a salir más fortalecido para lo que luego te puedas encontrar. Que yo personalmente por la calle no me encuentro a gente poniéndome deberes, con lo cual no me siento demasiado preparado para este tipo de situaciones porque no ocurre. No vas por la calle y te dicen hazme esta derivada ahora mismo, sal a la pizarra. Pues no, eso no ocurre en la vida real. Y en cambio hay profesores que se esmeran en hacer eso, en joderte para que luego estés mejor en el futuro. Lo cual me hace mucha gracia porque si quieren que lo pases mal para que estés mejor en el futuro, volvamos a instaurar la mili. Y estemos sufriendo o instauremos una clase que sea morirte de hambre y que estés muriéndote de hambre una semana. Eso daría bastante juego. Quiero decir que... Entonces es que no tiene sentido. O sea, son situaciones tan surrealistas que te sacan de quicio. Yo creo que si piensas demasiado en ello te vuelves loco porque no tiene sentido. Bueno, no sé si te habrán informado, pero yo te puedo informar. Eso que te dices de tener profesores en el cual haces sus trabajos, eso pasa en los másters. Es decir, normalmente. Yo cuando hice el máster en investigación histórica me di cuenta de que me daban los profesores, me decían, me vas a hacer un trabajo, el de arte, de este pintor, y después descubrías que el pintor que él tenía que hacer parte de su tesis, entonces tú le dabas todo el trabajo de archivo, entonces solo tenían que coger y teclear todas tus notas, ¿no? Sí. Es decir, te puede llegar a pasar, es decir, te has ahorrado unos cuantos euros y tiempo. Me gustaría... hay una película que me gustaría, me has hecho pensar con esto, que se llama El Indomable Will Hunting. No sé si habéis visto El Indomable Will Hunting. Hay una parte de la película que Will Hunting va a un bar de Harvard con sus compañeros de la periferia de Filadelfia y se encuentra con una especie de pseudo Michael Bolton, un tío que se burla de él porque sabe que uno de sus amigos no tiene capacidad, o sea, que no ha ido a la universidad, entonces lo ridiculiza. Entonces Will, que es una persona superdotada, interviene. En un momento determinado le dice dos cosas muy interesantes. Le dice a este chico, dice, mira, te voy a decir dos cosas importantes en la vida. Uno, que los pedantes sobran. Ahora hago de Will Hunting, ¿eh? Bueno, me gustaría. Y la segunda es que podías haberte ahorrado $100.000 y haber perdido unos cuantos dólares por ir a la biblioteca y haber llegado tarde a la hora de devolver los libros. Es decir, que no todo es lo que tú representas. Pero lo mejor de la frase, y con eso empezaré a hablar del tema de la emprendeduría, que podemos mezclar con tu biografía y con lo de... A ver si eres capaz de sostener tantos temas en el aire. Vamos haciendo pelotas, ¿vale? Con el tema de la educación. Y es el tema de ser o no ser. Es decir, una especie de punto shakespeariano. Cuando tú vas a hacer emprendeduría, lo primero que te dicen es que tienes que tener. Es decir, tener un título, tener un inversor, tener un local, tener una licenciatura, una serie de cosas. Lo que no te dicen es que tienes que ser una persona X. En este caso, volviendo a Will Hunting, la conversación entre él y el otro acaba cuando le dice, bueno, me parece muy bien lo que tú me dices, pero yo tendré un título y tú servirás patatas a mis hijos cuando pare a comer. Y le responde, ya, pero yo soy una persona de verdad. Entonces, ¿tú qué piensas en el mundo del emprendimiento? Esta palabra que se ha puesto de moda a raíz de la crisis. Cuando tú das charlas o cuando tú tienes gente a tu alrededor que te comenta este tema, ¿cómo lo ves en este país el enfoque de la emprendeduría? Yo creo que ha cambiado mucho. Me acuerdo cuando empecé con todo esto, ya por 2008, que no sabía ni que estaba emprendiendo realmente. Pero me acuerdo cuando empezó a haber eventos de emprendimiento, ¿no? Y hay una palabra que utilizo demasiado quizás, que es bullshit,
pero creo que define perfectamente el estado del emprendimiento en este país, ¿no? Se ha puesto muy de moda. Yo creo que en parte el gobierno ha ayudado mucho, porque el gobierno ha ayudado en plan de, bueno, estás parado, pues emprende y sé Mark Zuckerberg, ¿no? Mira la red social, mira qué bonito todo. Cuando realmente no es siempre así. Y hay mucha gente haciendo cosas que son completamente irrelevantes, ¿no? Pues yo qué sé, ¿qué añade o qué cambia el mundo hacer una red social para gatos o algo así, ¿no? Hay ideas realmente súper ridículas que están saliendo, o por ejemplo, no solo aquí, sino en otros lugares del mundo también, ¿no? Pero en España creo que es bastante más acentuado. Pero por ejemplo en Silicon Valley hay una aplicación que se llama Joe, que era para enviar, ya sabes, lo que hicieron los americanos de Joe, pues enviabas Joe a tus contactos. Y era solo eso, o sea, enviabas 2 letras a tus contactos y cerró 1,2 millones de dólares. O sea, que es como todo muy ridículo, no tiene mucho sentido. Lo que pasa en España es que obviamente no tenemos tampoco esa cantera de talento que tiene Silicon Valley, ¿no? Sino que hay mucho menos talento. Hay talento, pero hay mucho menos y está menos concentrado, porque además en España somos bastante profesionales en no aunar talentos, sino, o sea, no aunar nada en general, sino intentar separar lo máximo posible todo de todo el mundo. Pero creo que es muy esperanzador. Creo que hay grandes empresas que están empezando a cerrar ya bastante dinero en tema de inversión y están empezando a crear productos bastante interesantes. Cabify, por ejemplo, es como Uber, pero a la española, y también se está expandiendo en Sudamérica y les va bastante bien. CartoDB es una empresa que tiene clientes como Google, Twitter. O sea, yo creo que hay un futuro bastante esperanzador respecto a la emprendeduría en España. El problema y el mayor obstáculo creo que es la bullshit. Es decir, que haya gente intentando venderte humo cada paso que das. Y sobre todo los eventos, yo creo que los eventos, y aquí va un tip, si puedo dar un pequeño consejo para emprendedores que estén pensando en crear algo. Producto. Los eventos cuando tengas el producto. Porque puedes perderte entre la gran maraña de eventos de emprendimiento que hay. Y el problema de esos eventos, y el problema también de incluso eventos que son bastante reconocidos mundialmente, ¿no? Como TED, es que es como si te drogaras, o sea, es como si entras en un estado de alucinación mental en el que todo es precioso, todo es bonito, la humanidad es preciosa y la vida es genial. Y luego sales y te das cuenta de que no has hecho nada, de que no has progresado nada, de que no has trabajado en nada de verdad, ¿no? Entonces yo creo que hay que saber a qué eventos tienes que ir y a qué eventos no. Y ese es mi consejo respecto al tema de emprendimiento en España. No caer en esa burbuja de bullshit de que cambiar el mundo. Voy a hacer una aplicación que te haga salchichas y voy a cambiar el mundo. Porque lo de cambiar el mundo es la frase que arregla todo. Dices, voy a no sé qué y cambiar el mundo. Es como si dices, voy a talar el Amazonas y cambiar el mundo. Da igual, como pone cambiar el mundo, la gente del emprendimiento te va a respetar porque cambias el mundo. Esto me recuerda a la propaganda de Goebbels, ¿no? Que prohibía la entrada a ciclistas y judíos. Y la gente se preguntaba, ¿por qué ciclistas? Pues lo mismo, ¿no? Pues, ¿por qué hay que cambiar el mundo? ¿No? Si total... ¿no? A ver, puedes cambiarlo, pero lo que quiero decir es que, y de hecho, cambiarlo está bien, obviamente. Y es muy positivo y creo que debería, y hace falta más gente que lo haga, ¿no? El tema es esta propaganda de voy a cambiar el mundo haciendo una aplicación para enviar Joe a mis colegas. ¿Pero tú crees que el hecho del emprendimiento, ¿quieres decir que no hay una especie de malentendimiento del emprendimiento? Es decir, la sensación que yo tengo es que la gente cuando emprende lo que quiere es imitar o llegar a tener un valor para ser comprado. Es decir, no hay ningún trabajo detrás de decir, mi ilusión, el cambiar el mundo significa yo creo en esto, lo que sea, voy a llevarlo porque va a tener un beneficio, aparte de económico, va a tener un beneficio social, va a tener un beneficio general, incluso puede ser incluso psicológico. Sí. Pero eso de quiero que me compren. Yo recuerdo, hace poco me pasó, tengo que hacer una empresa para que me compre esta gente. Bueno, es lo que pasa ahora, de hecho es real, o sea, es el modelo de negocio que hay ahora respecto a las startups, ¿no? Que te compren. ¿Y qué haces el resto de tu vida? Una vez te han comprado. Pues cuando te han comprado, pues luego vives de yates y mansiones y bueno, lo que hace esta gente, ¿no? Pero sí que he tenido las dos caras de la moneda, ¿no? O sea, he visto a la gente, he estado con gente que tiene empresas autosostenibles y que les importa crear algo a largo plazo. Y claro, el riesgo es mayor, el riesgo es mucho mayor porque te arriesgas a que salga bien y a que en el futuro tengas algo sostenible y que funcione, o te arriesgas a que salga mal, hayas rechazado ofertas de compra o de venta, mejor dicho, y te quedes en la estacada. Y he visto el caso de la gente que ha vendido, por ejemplo, Martin Barsasky, el fundador de Yaxtel, ahora está con Fon, que es una startup que ha creado hace poco, bueno, hace unos años de hecho, y es un tío que ha ganado mucha pasta, o sea, tendrá pues sus 800 millones, no se los quita nadie.
Y bueno, pues viven bien y yo creo que es respetable. Yo creo que es respetable de sobra, ¿no? El tema es que creo que no se debería basar todo respecto a ese modelo, ¿no? Por ejemplo, startups como Instagram, que no hicieron ni un euro hasta el día de su adquisición por Facebook, o, bueno, Snapchat está empezando a hacer algo de dinero, pero también es parecido. Y en general todas las startups que hay ahora, grandes, y que son de consumidor, es decir, que hacen aplicaciones para el consumidor, son startups que se basan en cierro más dinero con mis inversores, para poder hacer más anuncios, para poder conseguir más usuarios, para poder aumentar las gráficas de crecimiento, y cuando crezco y tengo gráficas de crecimiento muy positivas, las utilizo para justificar el pedir más dinero. Y al final, realmente es como una estafa piramidal, ¿no? O sea, al final tengo beneficios, mejor dicho, no tengo beneficios, pero tengo gráficas con las cuales conseguir más dinero prestado para seguir creciendo y creciendo. Y eso es un problema muy grande para los que queremos hacer negocios sostenibles, ¿no? ¿Tú crees que cualquier persona es válida para emprender? No, sinceramente no. Y tampoco creo que todo el mundo tenga que emprender, ¿no? Que ahora está muy de moda el tema de todo el mundo emprende, pero no tiene por qué ser así. Tienes que ser feliz, ¿no? Ese es el gol. Y creo que hay mucha gente que tiene la actitud, pero también la desperdicia. Pero sí, yo creo que tienes que tener una serie de capacidades y actitudes. ¿Cuáles? A la hora de... Yo creo que la primera es el riesgo. O sea, el riesgo de que pues te puedes ir a la mierda. O sea, directamente puedes acabar fatal. Metafóricamente, ¿eh? No. Puedes acabar muy mal. Y en vez de tener algún tipo de gratificación instantánea, la pospones la gratificación, puedes estar trabajando años y años y años hasta que te llegue esa gratificación final. Y mientras tanto puedes estar rechazando una vida mejor, para luego tener una vida muchísimo mejor una vez que llegue esa gratificación, ¿no? Pero el tema de posponer la gratificación me parece, yo creo que lo más importante que tiene que hacer un emprendedor, ¿no? El hecho de, esta semana voy a trabajar a tope 12 horas al día y la semana que viene también, y dentro de un mes probablemente también, pero dentro de un año sé que probablemente no tenga que hacer eso porque tenga gente que trabaje para mí. Ahí está el tema, ¿no? O sea, es ver bastante más a futuro y no digo que sea bueno ni que sea malo, ¿no? Yo creo que cada uno tiene que vivir su vida como quiera, pero es una capacidad que tienes que tener si quieres entrar en esto. ¿Y tú no crees que sería entonces ese el modelo, cambiando la ecuación, en vez de que la gente que se dedica a formar o a enseñar emprendeduría no debería mentorizar, explicar, ayudar a la gente a que busque esa capacidad, ese ser propio, esa conexión, decir, soy capaz de... Porque realmente es bueno, tú lo has vivido en experiencia, yo lo estoy viviendo en experiencia, es muy duro. Quiere decir que no es una cosa sencilla, tienes que tener muy claro y creer casi como una fe mesiánica en lo que haces, porque a veces dices, mira, ojalá me contrate cualquiera, o me voy a trabajar de camarero, que esto es mucho más sencillo que... con todo respeto a los camareros, ¿eh? Yo lo he sido durante muchos años. Entonces, en ese perfil de persona que dices tú que tiene que tener una fuerza vital y una constancia y una especie de fe no religiosa sobre el tema, ¿exige alguna habilidad más? Porque evidentemente el título a ti no te ha servido, a otra gente quizás le sirva, pero algunos datos dicen que ni tan solo las grandes universidades con gente muy titulada son capaces de ser proactivos y son bastante de un modelo, vamos a decir, pasivo, de réplica, de replicar modelos ya caducos. Sí, yo creo que hay una gran diferencia entre lo que es vivir al día y vivir el día a día o vivir años vista, ¿no? Yo creo que tienes que tener claro cuál es tu largo plazo. El problema es que las universidades parten de la base de que tienes que estar como 4 años estudiando. Y eso es un error bastante grave porque entre que entras a la universidad y estudias ya ha cambiado todo lo que hay fuera. Y partiendo de esa base ya no tiene mucho sentido probablemente estudiar algo tan fijo y que se va a quedar caduco, ¿no? Y yo creo que ese es un gran problema. Yo creo que eso es una actitud que un emprendedor tiene que tener, la de estar todo el día formándose a sí mismo. Estar en la universidad o no, la actitud de voy a entrar en internet y voy a ser autodidacta y voy a aprender lo que yo quiero cuando yo quiero, yo creo que es muy importante, porque al final no nos olvidemos de que también depende de la industria, ¿no? Pero para ser emprendedor hay que tener visión. Y al final la visión de un mercado en particular se desarrolla informándote.
Y ese interés lo tienes que tener, ese interés, esa inquietud y esa también forma de ser autodidacta, que no es tan complicado. O sea, mira tú, es entrar en Google y ¿cuántos hemos aprobado algo el día antes por entrar en el Rincón del Vago o algo así? Bueno, el Rincón del Vago es más para copiar y pegar, pero bueno, te hacéis la idea. Y realmente, ¿cuántos hemos aprobado así en Internet, ¿no? De hecho, bueno, hay cada vez más proyectos de tema de enseñanza online porque al final pues tengo una amiga, por ejemplo, que hace un proyecto de enseñar bachillerato online y las clases de 1 hora las mete en vídeos de 5 minutos. Porque se puede hacer de sobra. Y un emprendedor creo que es la típica persona que se ve el vídeo, pasa completamente de lo que diga el profesor, utiliza el tiempo en clase para dormir o para lo que quiera, luego se ve el vídeo, aprueba con lo que puede y dedica el tiempo a lo que de verdad le gusta. El problema que tenemos quizás en el idioma castellano, no lo sé si en inglés, no soy filólogo en inglés ni francés, ni de otra lengua, es el hecho que tú acabas de decir, hacer lo que me gusta. Es decir, el problema es que tenemos culturalmente lo que nos han explicado los padres y en el subconsciente, el hecho de que hacer lo que me gusta no es lo interesante, eso viene después. Ese es el momento del ocio, que nunca ha sido cultura, parece ser, y entonces es ese momento de cuando hayas hecho todo lo que te toca hacer. Entonces, ¿qué grado queda de ti, de tu persona, cuando primero has tenido que levantarte 1 hora que no te interesaba, hacer cosas que no te interesaban, hablar con gente que no te interesaba, aguantar a gente que no te interesaba, y cuando llega el momento tuyo, o estás cansado, o te has olvidado, o no tienes tiempo, o ya no están los materiales, o el tiempo ha pasado? Entonces, ¿cómo vamos a crear, tú crees, aquí entro en el futuro de la sociedad, ¿no? Y iremos hacia más a lo que tú haces? ¿Qué futuro ves tú en una sociedad que va a 2 ritmos? ¿No? Es decir, el mercado marca un ritmo, el mundo global marca un ritmo, más a que le pese a la gente, algunos más que otros, y el sistema educativo va a otro. Es decir, es un mundo que camina con las manos, es decir, no con los pies. Es decir, una cosa muy inverosímil, paradójica. Sí, yo creo que volviendo un poco al tema de las horas de sueño, me parece un buen ejemplo de lo mal que está la sociedad, ¿no? De que, pues, me acuerdo que cuando estaba en clase dormía unas 6 horas, cuando tenía que trabajar bastante, 4, incluso 3, era horrible. Y os pasará un montón a vosotros también. ¿Cuántos dormís más de 8 horas al día? Nadie, ¿no? Pues teóricamente, para la edad de la gente que veo por aquí, es lo recomendado, ¿no? Teóricamente, 8 o 7 horas. Y en cambio no es posible porque el sistema ha determinado que no es así, que no puede ser. Y es un problema muy grave, por ejemplo, de salud, ¿no? Y al final nos encontramos con que tenemos un sistema que no responde a las necesidades de la gente que está en él. Y creo que sí que va a 2 ritmos, pero yo creo incluso que el problema no es tanto de la educación en sí, sino ya de que va a 2 ritmos en general. Hay 2 tipos de personas en la sociedad ahora mismo, ¿no? Yo creo que las que, y siempre lo has sabido, ¿no? Las que crean las tendencias y las que las siguen. Entonces, partiendo de esa base, nos damos cuenta de que cada vez hay más desigualdad en todos los ámbitos. Nos damos cuenta de que pues, en 2015 ha sido el año en el que la NASA ha enviado una sonda la primera sonda a un planeta minúsculo, lo cual es increíble, un paso para la humanidad excepcional, pero también nos damos cuenta de que hay gente que todavía pasa hambre en el mundo. ¿Qué sentido puede tener esto, no? O nos damos cuenta del reparto tan curioso que hay de la riqueza, que prácticamente unos pocos pues, tienen más que el 90% restante. Y eso es así porque el sistema está mal, porque está completamente mal, porque hemos llegado a un sistema donde nos lo venden como capitalista o neoliberal, pero realmente es algo completamente opuesto. Es neoliberal y capitalista cuando les conviene, y yo diría incluso comunista cuando les conviene también. España es un buen ejemplo. El PP. El PP, que es un partido, yo a veces dudo si es un partido comunista o es un partido capitalista, ¿no? Porque... Un momento, esta examinación es interesante en ciencias políticas. ¿El PP es casi comunista? Me interesa. Es un titular ya, así directamente. No, completamente, porque los impuestos, ¿cuánto los han subido en los últimos años, ¿no? Con el tema del contexto de la crisis. ¿No decían que había que dinamizar la economía? Yo creo que más impuestos, vamos, no tengo mucha idea de economía, pero creo que más impuestos tenemos un economista que le puedes preguntar, después le podemos hacer que intervenga cuando hagamos la parte de preguntas.
pero vamos, creo que no significa, creo que es lo opuesto a dinamizar la economía, ¿no? Y estamos en ese problema, estamos en el problema de que también tenemos una falta de libertad impresionante a nivel mundial, ¿no? Otro ejemplo, Estados Unidos. Estados Unidos es el país de la libertad, qué bonito. O sea, toda la libertad, todo precioso, donde los sueños se hacen realidad, el sueño americano, y es todo bullshit, realmente. No tienes libertad. Tienes libertad dentro de lo que el Estado te da esa libertad, pero por ejemplo, hace poco han detenido al creador de Silk Road, que era una plataforma donde podías comprar armas y drogas con Bitcoin. A ver, la parte de las armas, pues bueno, de hecho tampoco me parece tan descabellado, ¿no? Porque ahora el Estado tiene todas las armas y Estados Unidos tiene armas nucleares, no sé de qué se quejan, ¿no? Pretendiendo que la gente no compre rifles. Tío, tienes un arma nuclear que te puedes cargar a la población europea dándole un botón y no quieres que la gente se compre rifles. Bueno, y trafican con armas. O sea, los mismos estados son parte de empresas, vinculadas de parte de empresas. Completamente. Y luego causan problemas en lugares como Oriente Medio, donde también hay intereses de Rusia y demás para favorecer la venta de armas, entonces, o para probar armas, por ejemplo. No tiene mucho sentido. Bueno, en España, País Vasco, Guernica, nazis probando armas allí. Es decir, yo creo que es algo que ocurre y es un problema muy grave que lleva ocurriendo siglos. Pero ahora más que nunca me fastidia porque nos lo venden como que somos libres, que tenemos una sociedad democrática, cuando no es así. Y Estados Unidos me hace mucha gracia porque Estados Unidos es el ejemplo de libertad, de no sé qué, no sé cuánto, y es todo mentira. O por ejemplo el espionaje que hacen, ¿no? Que nos espían absolutamente todo lo que hablamos ahora mismo, ¿no? De hecho, seguramente esto... Mira, hola NSA, ¿qué tal? Esto nos lo espían y nos lo... Bueno, al final yo creo que ha pasado ya de gente, sobre todo relacionada con el mundo de Bitcoin, que les tienen ya bastante enfilados, que tienen una lista, de hecho, con gente a quienes seguir del mundo Bitcoin, para ver qué hacen. ¿Puedes, por si alguien no conoce qué es Bitcoin, sí, Bitcoin, darnos un pequeño...? Sí, Bitcoin... también conocida como la moneda para comprar armas, drogas y putas. No es da para libro esto, ¿eh? No es eso, es otra cosa completamente distinta. Pero la gente lo conoce así. También por los medios, porque lógicamente al sistema no le interesa que se conozca Bitcoin como lo que de verdad es. Bitcoin es la primera forma de mantener un consenso distribuido entre varias partes. Digamos, por ejemplo, entre una red de personas. Se mantiene un consenso distribuido de forma que no hay ninguna parte central, no hay ningún gobierno central, ni ninguna empresa central que lo controle. Y eso es muy útil, por ejemplo, para transferir valor, que al final es lo que necesita uno de los requisitos que necesita una moneda, ¿no? Y básicamente, lo que permite Bitcoin ahora mismo es comercializar, o digamos, comerciar con bienes sin tener que pasar por el Estado o por un banco o por ningún tipo de empresa. Y eso, lógicamente, no gusta a los Estados, porque, por ejemplo, si un día utilizamos Bitcoin para hacer una transacción que de otra forma haríamos de forma tradicional, no pueden espiarnos, no pueden ver que hemos hecho esa transacción y no pueden cobrar sus impuestos. Y lo guay de Bitcoin es que puedes ser anónimo de forma que no te puedan oprimir y chantajear para cobrar esos impuestos. O que al final de todo pueda incluso meterte en la cárcel o una cosa que gusta mucho al Estado, que es llevar a gente con armas a tu casa para extorsionarte. Y eso no lo pueden hacer porque ni siquiera saben quién eres. Claro, esto hace mucho daño a todo lo que es el pensamiento del Estado, ¿no? Que al final, pues, lo que les gusta es poder extorsionarte y poder obligarte a hacer algo, no que lo hagas porque no es algo como yo pago mis impuestos porque quiero, sino es algo como págalos o tienes una vida preciosa entre barrotes, ¿no? Y ahí está el problema y ahí está en lo que no les gusta. Y ni siquiera a Estados Unidos le gusta, que es el país de la libertad y el país de la bullshit, básicamente. El tema de Bitcoins, entiendo y me parece interesante el proceso, pero al venderlo como putas, drogas y armas, eso es lo que da la sensación, te voy a decir, da la sensación que como que entonces yo puedo comprar pues sexo infantil y tranquilamente y nadie va a buscarme. Entonces, estamos hablando entonces de una sociedad que tiene que tener conciencia para poder valorar, es decir, que alguien no necesite sexo con niños, es decir, queremos una sociedad donde se crean patologías que necesitan una demanda, pues armas para defenderte, niños para llegar a satisfacer ciertas perversiones, etcétera. Pero
la tendencia que tú planteas es que en un mundo así de libre, el hombre tiene que estar preparado para ser consciente dónde está la línea entre una cosa y la otra. Aquí vamos a la base, yo creo que de todas las preguntas a nivel de organización social, ¿no? Que es, ¿el individuo es individuo? Es decir, ¿piensa por sí solo y puede decidir por sí solo o no? Y ahí está la pregunta. Si la respuesta a la pregunta es sí, entonces, perfecto, ¿por qué no? ¿Qué pasa? Que actualmente la respuesta a esa pregunta es no. La respuesta que dan a esa pregunta, la mía obviamente es sí. Creo que los seres humanos tenemos bastantes millones de años de evolución por alguna razón, ¿no? Pero si nos paramos a pensar en lo que hacen los estados y en la forma en la que funcionan, al final piensan por nosotros. Esa es casi la definición de un estado de hoy en día, ¿no? Metes tu papeleta ahí y dejas que otros piensen por ti durante 4 años. Y así continuamente. Y yo creo que no debería ser así. Yo entiendo, porque en los puntos que hemos pactado un poco para llevar esta especie de tertulia rara que estamos haciendo, así de atraco final, entonces tú piensas en un futuro donde la gente mejor educada y donde hace lo que le apetece, en el sentido de felicidad, en el sentido de hacer aquello que te satisface, aquello que te hace mejor persona, entonces puedes contribuir de otra manera, es un mundo que sería capaz de generarse, de moverse, de articularse sin un estado supranacional, un elemento gestor que condiciona cada paso que tú haces. Sí, justo, además, en mi libro lo comento, dedico un capítulo solo al tema de la sociedad y de cómo creo que debería organizarse la sociedad. Y lo que yo veo como algo bastante interesante es... yo soy criptoanarquista, que es un tipo de anarquismo basado en la criptografía para mantenernos anónimos, de forma que no te puedan, digamos, seguir ni traquear y, por lo tanto, un Estado no pueda, en este caso, obligarte a hacer nada. Yo creo que un modelo así podría funcionar por el simple hecho de que hoy en día con Internet y con Bitcoin es posible tener pequeñas comunidades autogestionadas que entre ellas mantengan un modelo de mercado libre utilizando la divisa, en este caso Bitcoin, sobre Internet para poder comunicarse y para poder realizar las transacciones, ¿no? Y yo creo que un modelo así se puede llevar a cabo si los ciudadanos somos autosuficientes y sabemos lo que tenemos que hacer y podemos pensar por nosotros mismos. ¿Cuál es el problema? Que no creo que sea una utopía, yo creo que se puede hacer perfectamente. El problema es que no te van a dejar. El problema es que cuántos países en el mundo hay creados recientemente y donde tengas libertad casi absoluta, ¿no? Hay pocos. Hace poco se ha creado Liberland, que os recomiendo mirarlo. Es un pequeño país que se ha creado en tierras de nadie prácticamente, pequeñísimo. Han empezado a admitir aplicaciones y creo que van a entrar, no me acuerdo cuántas, 1.500 personas o algo así, o 15.000, algo de eso era. Y es un país muy pequeño con la premisa de que va a ser un país 100% basado en el mercado libre, donde el Estado no tenga ningún tipo de intervención y donde la democracia sea lo más participativa y directa posible. Claro, esto va a durar hasta que esto llegue a los oídos de la inteligencia americana o algo así y envíen gente con armas para cargárselos. Esto va a durar hasta ese punto. Entonces siempre estamos con ese problema, ¿no? Con ese problema de tenemos gente con armas que te quiere oprimir y tienes gente sin armas, porque es ilegal comprarlas, que nos quieren oprimir. Y ese es el problema que siempre tenemos, ¿no? Y que siempre tendremos estando en el modelo en el que estamos, que es una especie de modelo basado en monopolios donde grandes fortunas controlan todo, ¿no? Por ejemplo, para mi libro también me informé un poco de teorías un poco conspiranoicas y paranoicas que me gustan mucho y descubrí que no son tan paranoicas como parece, ¿no? Por ejemplo, hay una teoría que llevaba tiempo escuchando, que era la de que 4 grandes familias americanas controlan prácticamente el mundo en tema de acciones y de empresas, ¿no? Y bueno, pues encontré un estudio de una universidad de Croacia que iba hilando 4 grandes fortunas americanas. Bueno, realmente primero iba mirando empresas grandes, empresas multinacionales, iba mirando los accionistas y se daba cuenta de que entre todas las grandes empresas mundiales había unos 4 accionistas o 5 que eran bastante importantes, ¿no? Que eran bancos como JP Morgan, Morgan Stanley, etcétera, los que causaron la crisis de la subprime en 2008. Y esos 4 bancos a su vez tenían accionistas que eran, bueno, no sé si eran 4 o 3 bancos, 5 algo así, que daban a parar al final de todo a esas 4 familias americanas que llevan existiendo pues ya bastante tiempo y que llevan teniendo esos grandes monopolios pues ya cierto... O sea que al final
tenemos una ilusión de libertad y cuanto antes nos la quitemos de encima, yo creo que mejor, porque tenemos que luchar por ser libres de verdad y no por ser libres como nos dicen que somos ahora mismo con el sueño americano y esas grandes mentiras, ¿no? O sea, tenemos que darnos cuenta de que nos espían, de que no somos libres, de que saben lo que pensamos y casi saben lo que vamos a hacer, porque si sabes todo lo que piensa una persona, todas las preguntas que tiene en Internet, todas sus inquietudes, sabes lo que va a hacer próximamente. Y es un gran problema, porque hoy en día, teóricamente, la NSA, que es la agencia de inteligencia americana, para todo este tipo de cosas, puede procesar en torno a un 0,1% de todo lo que espía en la red, que ya es impresionante, ya es muchísimo. ¿Qué ocurre cuando dentro de 10 años los ordenadores sean mejores, la tecnología mejor y puedan procesar absolutamente todo? Estamos en un estado distópico, o sea, estamos en que películas que hemos visto de paranoias totales que son ciencia ficción teóricamente pueden llegar a ocurrir. Y estamos a 10, 20, 30 años de que eso ocurra. Yo estoy acojonado. Me estás acojonando, yo te digo también. Bueno, también dijeron que no podíamos volar, hemos volado, que no podíamos salir del planeta Tierra, hemos pasado, ¿no?, la atmósfera. Yo creo que llevamos aproximadamente 50 minutos de charla. No, podemos seguir, pero yo creo que es muy interesante toda esta información que tú has dado, a ver cómo llega a nuestro público y cómo ellos nos dan un retorno. Entonces, por el tema del micro, os pido que por favor pedáis la palabra, la expliquéis o dais la pregunta, yo la repetiré para que quede grabado y esperemos que él pues nos dé unas valoraciones y respuestas. Sí, me gustaría que explicases o que intentases, bueno, no explicar, sino dar tu punto de vista sobre la importancia o la incidencia que puede tener en el emprendimiento lo necesario que es la aparición, que no es nueva, de la tecnología, cómo nos facilita la vida y el nuevo tipo de trabajos que puede crear la tecnología, cómo acaba un mundo y empieza otro y cómo el emprendedor puede utilizar esa tecnología. Vale, eso va a ser difícil repetirlo. ¿Cómo las nuevas tecnologías pueden contribuir al emprendimiento? Sería un poco la pregunta. Vale, joder. Sí, yo creo que lo más revolucionario que ha pasado de momento en este siglo es que un chaval con un ordenador e internet pueda llegar a donde quiera, y eso me parece súper disruptivo. Creo que además el trabajo del futuro, porque al final en el futuro pues ya vemos como Google, por ejemplo, lleva años con un coche en California bueno, que no tiene conductor, ¿no?, que se conduce a sí mismo. Lleva como 3 años ahí dando vueltas porque es de California y nunca ha tenido ningún incidente. ¿Qué nos dice eso? Que a los taxistas les quedan 5 años de trabajo. Y esto con un montón de profesiones más. Entonces, creo que el impacto de la tecnología es que te permite automatizar tareas de tal forma que puedes derivar todo ese valor que antes había en trabajos que se han quedado obsoletos a una empresa o a una idea que tú tengas. Por ejemplo, otro gran ejemplo, taxistas y Uber. Los taxistas, por ejemplo, antes estaban pues generalmente por cooperativas, había unas más grandes, más pequeñas, también había empresas, acababan siempre generalmente subcontratados, todo eso, o como empleados. Y ahora ha llegado Uber, y Uber se está llevando, bueno, en España no porque lo hemos prohibido, pero bueno, en otros lugares sí, y están llevándose todo ese mercado, y es una empresa. Y para chavales que han tenido una idea y la han llevado a cabo y han levantado financiación, y ya está. Y eso antes no se podía hacer, no podías llevarte todo el volumen de mercado que tiene, por ejemplo, 2 taxis en Las Vegas con Uber. Y Uber lo está haciendo, lo está consiguiendo y está consiguiendo bastante buen mercado. Y esto es una larga lista de aplicaciones y de ideas que han llegado a ese punto, ¿no? Han llegado a ese punto de cambiar. Airbnb también. Airbnb está consiguiendo que los hoteles, por ejemplo, ya no sean tan relevantes a la hora de decidir dónde te quedas, sino que puedas directamente quedarte en casa de gente y el dinero vaya a esa gente en vez de ir a multinacionales con grandes cadenas de hoteles. Y eso es muy interesante también. Yo creo que la tecnología cambia muchas cosas, pero creo que la tecnología es un catalizador para nuevos modelos de negocio. Y creo que eso es lo que importa en el fondo, tener ideas de cómo optimizar procesos. La tecnología es la herramienta y el fin es siempre optimizar y intentar mejorar de paso también, si puedes, las vidas de la gente. Como por ejemplo, a mí Airbnb me parece un ejemplo genial. Airbnb es una empresa
que yo no diría que sea tecnología, porque lo que hacen realmente es una plataforma para poner de acuerdo, no sé si con Airbnb, o estoy hablando así de... Bueno, básicamente es que puedes alquilar tu casa como si fuera un hotel a otra gente, tu casa, habitaciones, sofás, etcétera, etcétera. Y me parece que es un ejemplo de empresa bien hecha. Una empresa que yo no diría que es de tecnología, porque ya te digo, tienen una plataforma online para poner de acuerdo gente que se quiere quedar a dormir en un sitio con gente que oferta su casa o su sofá. Pero, en cambio, usando la tecnología consiguen ese resultado final de que haya gente que, en vez de quedarse en un hotel, vaya a un Airbnb y tengan una experiencia mejor porque conocen más la cultura del lugar, mejor porque el trato que te da una persona es mejor que el trato que te da un empleado de un hotel, que también es una persona, lógicamente, pero me refiero que... Más casero. Es más casero, exacto, o sea, que te hacen el desayuno igual, es distinto, ¿no? Bueno, y conoces a la persona, puedes incluso ir a hacer algo con él. Yo recuerdo que he tenido gente en casa, por otro sistema no tan sofisticado, y he llegado a hacer amigos, ¿no? Claro, al final es algo mucho más humano. Y BlaBlaCar, por ejemplo, también es otro súper gran ejemplo de... BlaBlaCar es básicamente para compartir trayectos con otra gente. Y está quitando mercado a los buses y a los taxis. Bueno, a los taxis menos, porque a ver quién hace un recorrido en taxi así un poco largo, porque se pasan un huevo. Pero los buses, los trenes, etcétera, les quita un montón de... Y al final es también otro ejemplo de mercado libre 100%. Los buses, por ejemplo, no sé si lo sabéis, pero los buses no son privados tal cual. O sea, hay rutas que el Estado oferta y las empresas como Alsa las compran y así funciona. Y los trenes, bueno, ya no hablemos del tema de los trenes, ¿no? Porque eso es más... Eso era público. Me hace mucha gracia lo de que es como público, pero es privado a la vez, ¿no? Que es como... Con mis impuestos lo construyes y luego lo vendes a otra gente para que lo explote y saque pasta. Es curioso. Pero bueno, espero haber respondido más o menos a tu pregunta y no irme demasiado por las ramas. Por aquí otra pregunta. Yo te quería comentar. Yo soy profundamente individualista. Además, creo que es muy bueno, soy individualista. Y bueno, ligado a lo que comentabas de la educación, yo me he encontrado siempre, pero sobre todo en la universidad, digamos, la gente que destaca o la gente que tiene ideas diferentes, salen un poco de lo normal, son, digamos, bastante apagadas o ahogadas por la gente que realmente las puede llevar a cabo, por los que te pueden permitir llevarlo a cabo, ¿no? Un ejemplo, por ejemplo, el año pasado, con todo esto comentabas de este tipo de Airbnb y tal, ¿no? Hay una cosa que se llama Marketplace, que es un mercado virtual para poner en conexión pues esos productores o gente que ofrece un bien o un servicio con gente que lo demanda. Entonces hubo la propuesta de hacerlo, se llevó a la universidad, no nos hicieron ni puñetero caso, se habló con todo Kiski y entonces yo me encuentro eso, ¿no? Considero que es una educación, no sé si tú lo compartes, tremendamente homogeneizadora, pero es que además, si esto sí, nosotros queremos que se propongan cosas y realmente cuando propones no te hacen ni puñetero caso. ¿Qué opinas tú de esto? No lo pienso traducir, ya te digo, no lo pienso repetir porque no sé. Yo creo que ¿lo habéis escuchado todos? Sí, no, el problema es para el vídeo. También. Pero... Vale, es verdad, sí. Bueno, pues yo creo que lo deberíamos sintetizar en que no se dinamiza lo que se debería dinamizar en los entornos educativos, claramente. Y seguramente el problema sea un problema que yo creo que es bastante de base. Y fíjate que yo creo que son los salarios de los profesores. Creo, primero, que están bastante infravalorados con respecto a otros profesores y sus salarios, por ejemplo, en el norte de Europa. Y luego creo también que ese concepto que tenemos de que el salario tiene que ser igual para todos no tiene ningún tipo de sentido. Mira, aquí en Estados Unidos sí que me parece un buen ejemplo, ¿no? Donde hay empresas donde negocias el salario con tu jefe cuando estás entrando, ¿no? Cuando te fichan. Y lo renegocias cuando te apetece y ya está. Pero aquí tenemos todo lo de los convenios, o sea, ¿qué me estás contando de los convenios? ¿Qué es esto? Si es que además, ¿qué necesidad de categorizar profesiones si las profesiones que más pagadas yo creo que están ahora son las que no existían hace nada, las que quizás no tienen ni convenio? ¿Qué necesidad hay de eso, no? Así que no tiene demasiado sentido y yo creo que el problema es ese. El problema es que a un profesor, si le pagan igual que a otro, le da exactamente igual trabajar mejor o peor. En cambio, si tuviera incentivos por valoración de los alumnos... Yo me forraba. Flipa, o sea, sería impresionante eso. Yo creo que algo tan sencillo como eso cambiaría completamente. Pero claro, tienes que cambiar la manera de ver el trabajo. Porque aquí la gente es como, no, igualdad, no, equidad, que es algo bastante distinto.
no todos somos iguales, necesitamos más oportunidades. Misma oportunidad para tener un salario de 3.000 pavos al mes si quieres, si caes bien a la gente y aportas valor a tus estudiantes de verdad. Y si no, pues lo siento. Otra cosa muy graciosa. Claro, los profesores a veces no les puedes echar. Bueno, eso se ve muy bien en un documental, Waiting for Superman. No sé si lo has visto, vale la pena, que explica cuál es el gran problema del sistema americano educativo no universitario. Es el sindicato de profesores tienen tanta fuerza que un profesor que es borracho no lo puedes echar. Claro. ¿No? O que es pedófilo. Es decir, que la cuestión es que o comete un delito sumamente grave, inflagrante, o si no, absolutamente tienes que comértelo hasta que no se jubila. Yo me acuerdo, un par de ejemplos, una profesora que venía oliendo a whisky a clase. He conocido alguna, ¿eh? Y también me acuerdo de otra, que esto es una historia demasiado buena, que en un viaje de estudios se tiró a un alumno. Sí. Este es el momento divertido, ahora viene publicidad. Y la tía seguía dando clase. Esto fue como hace 20 años y la tía me dio clase a mí incluso, o sea, me hace mucha gracia, realmente. Hombre, una profesora así igual me hubiera gustado, mi época, ¿eh? No, sí, era súper gracioso, pero me hace bastante... Me parece curioso, ¿no? Que hay profesoras que huelan a whisky y otras que se tiran a alumnos en viajes de estudios y que no pasa absolutamente nada. ¿Más preguntas? ¿Cómo es la posibilidad de introducir la tecnología en un mundo tan arcaico como el derecho? No me refiero en cuanto bueno, no sé si todos somos abogados y de pronto algunos me vayan a decir, no, es que el derecho es una disciplina que avanza día a día al tope de la sociedad, por supuesto, pero no me refiero en cuanto a la materia, sino en cuanto al desarrollo de la materia. Seguimos teniendo, no sé, la cátedra, pues como cátedra, mejor dicho, sin mucha herramienta tecnológica, el despacho de los abogados, igual de hace 50 años, sin tecnología, el desarrollo de la justicia idéntico. ¿Cómo es el desarrollo de una disciplina que siendo pues tan necesaria en la sociedad ni siquiera tiene contacto con la tecnología? La pregunta sería, ¿qué soluciones darías para que en el mundo del derecho se hiciera 2.0? Es decir, fuera online, no offline, y que llegue al siglo XXI, no siguiendo los cánones del XIX. Sí, a ver, claramente está muy atrasado, incluso 19, incluso antes. Por ejemplo, en Estados Unidos leí hace poco que había una ley, no sé en qué estado, por lo cual tenías no sé cuántos días de calabozo si tocabas los pezones a una tía. Pero solo si tocabas los pezones, nada más. O sea, era como una ley completamente estúpida que dices, hola, ¿cuándo se ha hecho esto? ¿Quién? ¿Y cómo? ¿Y por qué sigue aquí? O sea, ¿por qué sigue activa? Y hay un montón de leyes más, que esta es la más reciente que he leído, pero cada vez me salen leyes ahí como un poco extrañas y las leo y me quedo flipando, ¿no? Y es cierto que, bueno, en un estado como el nuestro, que es más reciente, porque al final llevamos, pues, en cuanto de democracia, 30 y algo años, más o menos, pues algo así. En cambio, Estados Unidos lleva ya, pues, sus 200 añitos ahí. Pero sí que ocurre incluso en nuestro país, ¿no? Y yo creo que el siguiente salto y el tío que se va a forrar y que lo va a petar es quien... Toma nota, ¿eh? Es quien jubile a los abogados. O sea, la persona que se encargue de crear un robot que lea la ley, se dé cuenta de qué partes de la ley puede utilizar en contra de otra persona en un juicio y las exponga. Acabas de caerle fatal a la mayoría de la gente que está estudiando Derecho. Las van a sustituir por un robot. No, a ver, lógicamente va a hacer falta gente para desarrollar algo así, ¿no? Pero yo creo que eso sería increíble, porque si te paras a pensarlo, se podría automatizar bastante bien. O sea, al final es cómo puedo explotar una serie de recursos, y lo digo sin tener mucha idea de derecho, ¿no? Pero cómo puedo explotar una serie de recursos, como son la ley, en contra de otra persona que sé que va a utilizar también una serie de recursos para jugar contra mí. Al final es como un juego, ¿no? Al final es como el ajedrez, básicamente. Entonces, en vez de hacer un robot que juega al ajedrez, hacer un robot que entienda la ley y sepa qué argumentos utilizar en contra suya. Yo creo que en 50 años o algo así es algo que va a ocurrir y que veremos, seguramente. De hecho, ya existen, ¿eh? Hay bastantes abogados robotizados que yo creo. No sé si te sientes satisfecho con la... Bueno. ¿Alguien más quiere preguntar? Sí. Hablando antes de las bitcoins y de los mercados liberales,
bueno, sabiendo que fue mejor hacker europeo en sub-18, quería preguntarte sobre cosas positivas que podemos extraer de las deep webs. Y cómo la CIA y el FBI, cómo nos pueden rastrear. Responde preguntando, responde refiriendo la pregunta. Sí, bueno, la Deep Web, para los que no lo conozcáis, se refiere a una parte de la web que está oculta para la mayoría de usuarios, que para acceder a ella necesitas tener una serie de herramientas y que, como antes dije que Bitcoin era la moneda para esto, y lo otro, según los medios, pues la Deep Web, según los medios, es pornografía infantil, básicamente. Y es cierto que puedes comprar drogas, comprar armas, comprar sicarios, comprar putas, ver pornografía infantil. Vale, es cierto. Pero lo que te provee de verdad es ser anónimo. Y ser anónimo es interesante tengas algo que ocultar o no. Simplemente por lo que os comentaba antes, ¿no? Cuando dejas que te espíen completamente, lo que haces es ponerte 100% cómo eres, qué has hecho y qué vas a hacer. Y todo lo que hagas se puede utilizar en tu contra. Y eso los estados lo saben. Y las empresas también, lógicamente. Otro punto también bastante interesante es el tema del marketing, ¿no? Por ejemplo, cuando Amazon o Google sepan qué vas a comprar antes de que lo compres, tienes un problema porque ya pueden predecir tus acciones. Y predecir las acciones de un ser humano parece complicado, pero una vez que tienes todo su contexto de vida, porque hoy en día vivimos online en gran cantidad, ¿no? O sea, al final, por ejemplo, pues Google Maps te traquea a dónde vas y qué lugares visitas. La tarjeta del metro o del bus te traquea también a dónde vas, incluso, no mejor que Google Maps, pero incluso puedes saber con qué amigos vas cuando chequean también con su tarjeta. Con WhatsApp, Facebook y demás también pueden saber con quién te relacionas, pueden saber de qué hablas. Es decir, no tienes privacidad hoy en día. Ahí está el tema. La Deep Web cambia eso, porque puedes tener privacidad. Es complicado, pero puedes tener bastante privacidad. Y puedes hacer que Internet sea como lo que era antes, ¿no? Que era realmente algo donde no se sabía quién eras, simplemente se sabía lo que decías. Y es una época que no viví de Internet, desgraciadamente, que fueron los 90, pero me hablan bastante bien de ella, donde había foros y era todo bastante complicado de utilizar, pero la gente que había era gente que hablaba de... Espero que no haya pasado nada. No, es la CIA, tú tranquilo. Están rompiendo las puertas. Y yo creo que es muy interesante ese tipo de herramientas. De hecho, os recomendaría a todos descargaros Tor, T-O-R, que es una herramienta de anonimización. Y yo os recomiendo, aunque sea, probarla y lo que tengáis que buscar, sobre todo de temas ideológicos. ¿Por qué tiene que saber un Estado lo que opináis o lo que no opináis, o a quién vais a votar o a quién no vais a votar? ¿Por qué tiene que ser todo ese tipo de...? O el tema de salud también. Cuando buscáis en Google algo sobre salud, si tenéis alguna enfermedad crónica o algo así, algún tipo de enfermedad, o algún tipo de síntoma que podéis tener, se comparte con las compañías aseguradoras automáticamente. Para que luego cuando vas a crearte un perfil o vas a abrirte una ficha en una compañía aseguradora o lo que quieras, sepan por dónde van los tiros y si sepan hacerte un presupuesto más alto o más bajo o directamente pasar de ti. Y esto pasa bastante en Estados Unidos. O sea que la privacidad importa. Bajaros Tor. Sí, ¿qué consejo le darías, por ejemplo, a una persona joven que se ha dado cuenta del tema de que la educación a nivel universitario es bastante mediocre y que está preparado para un mundo que no existe y que a la vez tiene ganas de hacer cosas, de ser proactivo, entonces, pero se encuentra en un mundo que está acabando de superar todo lo que había aprendido de que tienes que hacer una carrera, tienes que estudiar, formarte duro, crear una empresa, no sé qué, y se da cuenta que esto no es exactamente así y que no le gusta, entonces, pero quiere hacer algo, ¿tú qué consejo le das? Bueno, ¿qué aconsejáis a una persona que quiere dejar de estudiar? Sí. Básicamente. Que deje de estudiar. Ese es el primer paso, yo creo. Si quieres dejar de estudiar, atrévete y hazlo. El problema es que si quieres dejar de estudiar tienes que tener claro que te lo tienes que currar mucho más, porque estudiar es, digamos, el camino más sencillo, ¿no? El camino de sigues una pauta que te han marcado o que te marcas tú, pero es una pauta y es un camino. Haciéndolo por tu cuenta tienes que pensar en que es más complicado, porque tienes que tomar muchas más decisiones. Las decisiones son... Al final tomar decisiones es lo más complicado seguramente que hay para un ser humano, ¿no? Y valorar todas las opciones que tienes y elegir una.
también es duro porque tienes que trabajar bastante más, tienes que trabajar más porque simplemente tienes el miedo de que no tienes nada detrás que te dé ese soporte. Aunque realmente un título hoy en día no es ningún tipo de soporte, la sociedad lo sigue viendo como si fuera un soporte que te diera alguna seguridad de alguna forma. Y realmente no es así, y lo prueban los casi 4 millones y pico de parados, que realmente habrá 2 millones de parados, porque los otros 2 están por ahí haciendo algunas cosas que, bueno, que Hacienda no sabe, pero sí. Pero claramente, hoy en día, si quieres dejar de estudiar, ponte las pilas, deja de estudiar, márcate un plan, márcate una agenda, apréndete a organizarte y a cumplir tus metas en el día a día. Y ten en cuenta que si lo haces bien, puedes aprovechar mucho más el tiempo, infinitamente más que estudiando. Yo creo que es algo que tienes que tener en cuenta. Y depende también de a qué quieras dedicarte, ¿no? Tienes que valorar si la universidad de forma objetiva te va a dar recursos que necesitas, que puede ser, o puedes prescindir de ellos y hacerte tu propia escuela de la calle. De la calle y de internet, yo creo que son al final es la escuela de la vida, yo lo llamaría, ¿no? Que es aprender a base de errores y aprender a base de lo que te interesa y aprender sobre lo que tú quieres y cuando lo quieres. Y acabando de responder hace unos días, bueno, me suelen llegar mails de gente que se lee mi libro, ¿no? O me ven en algún reportaje o lo que sea, chavales de entre 14 y 26, 27 años que me dicen que se dejan de estudiar. Y yo nunca digo que sí o que no directamente, porque el último mail que recibí, por ejemplo, era un tío que me decía: piénsate bien la decisión porque lo que me digas lo voy a hacer. Y claro, es una responsabilidad vital bastante importante. Entonces, fue el que me puso urgente en el título. Ese sabía cómo... Y ese leyó el libro. Y el caso es que lo pienso, ¿no? Y le dije, de hecho le dije, no te lo puedo decir porque necesito más contexto sobre ti para valorar la decisión, ¿no? Y creo que el contexto lo es todo en este tipo de casos, ¿no? Creo que si eres una persona que tiene las cosas claras y la cabeza clara, no tienes por qué saber a dónde vas, yo creo. Tienes que saber quién eres. Porque a dónde vas puede cambiar, pero tienes que saber quién eres y qué vida quieres llevar y con qué tipo de gente te vas a relacionar, cuáles son tus ideales y en qué crees de verdad y qué puedes aportar al mundo. Creo que si tienes esas preguntas claras, dejar de estudiar o no es una decisión complicada. Y si dejas de estudiar vas a ser exitoso igualmente. Con 14 años tenías 7 trabajadores, con 19 no sé en qué punto estás porque no te conocía desde el y bueno, y luego la pregunta sería ¿hacia dónde ibas? Aunque eso dices que no es tan importante por lo que... ¿Qué crees que puedes aportar tú al mundo? Sí. En el futuro con tu empresa? Y también me gustaría saber o profundizar un poco sobre el modelo de gestión que estás llevando dentro de tu empresa, porque está claro que si tú eres una persona técnica, cómo gestionas todo el resto, ¿no? Pero me gustaría que antes, si pudieras, que me contextualizaras en qué punto estás a nivel empresarial. Vale, pues hace poco, bueno, esta semana va a ser muy entretenida en ese contexto, de hecho, porque justo el miércoles voy a lanzar la empresa en la que llevo trabajando bastante tiempo, ya desde el año pasado, que se llama Stampery, que lo que pretendemos es utilizar la red de Bitcoin para reemplazar a los notarios. Yo creo que, bueno, y sociedades de autores también, estilo SGAE y demás, yo creo que ahí lo que aporta al mundo y lo que mejora al mundo está bastante claro, ¿no? Por ejemplo, la SGAE. ¿Qué pinta la SGAE existiendo? Los notarios, hay determinadas cosas que puede que aporten algo de valor y en la gran mayoría no aportan nada de valor. ¿Por qué existen también, no? O sea, al final son un lastre para... Me acuerdo la primera vez que fui a crear la primera SL que creé, que el primer notario al que fui me dijo que no, que por favor que me saliera de la oficina porque pensaba que iba a blanquear capital por tema de herencias, porque era muy joven. Y yo en plan, no, quiero crear una empresa, no quiero blanquear nada, si es que no, o sea, no tengo un duro, ¿qué voy a blanquear? Básicamente. O sea, que creo que eso es, solo por cargarme los notarios y las GAE ya estoy contentísimo con mi aportación al mundo. Y luego también el jueves lanzo una empresa de gafas que realmente no creo que pueda mejorar el mundo demasiado, pero me parece divertido. Sin más. ¿El modelo de gestión cómo lo llevas? Sí, en las dos, bueno, en la primera, en lo que es Stampery, soy la parte de producto, o sea que realmente me encargo de la visión del producto en sí, no de la gestión ni del día a día.
y en la otra me encargo también de producto y del apartado de venta, anuncios, etcétera, etcétera. Así que tampoco me dedico a lo que es la gestión en sí. Me aburrió bastante el tema de la gestión, simplemente porque cada uno tiene sus preferencias, ¿no? Y yo prefiero bastante más ser el tío que se encarga de que el producto esté bien, de que la experiencia de usuario esté bien y de crear productos que de verdad yo querría utilizar, que lo que es la parte de operaciones, gestión. Sí que intento participar mucho en la visión. La visión sí que es algo que me encanta. Pero lo que es la gestión en sí es algo que prefiero delegar a otros socios en este caso. Y tanto en una empresa como en otra tengo socios que se encargan de eso y que lo hacen bastante mejor de lo que yo lo haría, la verdad. ¿Y la tercera pregunta era? Bueno, ¿cómo mejorarías? Bueno, ahora la situación que estabas, pues el volumen de negocio que mueves y cómo gestionas, ya lo acabas de decir. Pues mira, lanzamos el miércoles y el jueves, respectivamente, Stamper y Flamingo, que es la empresa de gafas. Así que, claro, no hemos lanzado, calculo que hemos facturado unos 0,0000000 y de gastos hemos tenido pues bastantes más. Pero vamos, que tengo muchas ganas de lanzarlo y de ver cómo... Al final yo creo que son etapas, ¿no? Y yo creo que pues mi primer proyecto, que fue Asturis, salió bastante bien y ya pues hace unos 3 años dejé de trabajar en ello. El siguiente en el que trabajé pues quebró en un año y el siguiente lo dejé completamente aparcado. Hay una parte de las historias que nunca se cuenta y es el fracaso. Y es una parte que me parece muy importante, porque detrás de cada... Te lo digo, Asturis me salió bien. Las 2 posteriores, fatal. Luego, otra que creé, me robó la idea de mi socio y se fue a crearla con otra gente y sigue existiendo, levantó de financiación y todo. Y otra salí porque estaban blanqueando pasta. Así que al final, detrás de cada pequeña historia, luego hay un montón de historias que quizás no salen en prensa, pero que están ahí. Y lo que tienes que saber es recuperarte y echar para adelante, ¿no? Y lo importante es tener claro quién eres, hacia dónde vas y lo que quieres montar. Y yo personalmente tengo claro lo que voy a lanzar esta semana y con eso ya me es suficiente. Luego, que quiebren o no, pues espero que no. Otra más. Al contrario, en la escuela el fracaso es precisamente... Exactamente. Ya cuando te evalúan en aprobado y suspendido, no gestionas el fracaso. No es no apto para una cosa que puedes mejorar, tú tranquilo, que no pasa nada. No, es ¿dónde vas? ¿Has estudiado? Es insuficiente. Hay otros tipos de sociedad, como en ese caso hemos estado hablando bastante de la americana, que por ejemplo el tema del fracaso lo perciben diferente. O sea, está bien fracasar, tío, lo has intentado, lo has probado. Aquí no, aquí tenemos como el miedo ese arcaico, pero hazlo, pero puedo fracasar, pues no lo hago, puedo fracasar. ¿Cómo explicas tú? No cómo explicas, sino cómo superas el miedo al fracaso, qué consejo das para superar eso. Yo creo que primero tienes que rodearte de gente que te entienda y que de verdad quieran que triunfes, porque un problema a veces es que está muy arraigado el tema de tienes amigos y esos amigos te quieren tener ahí como una persona más del grupo, ¿no? Como una persona que no destaque. Entonces, cuando haces algo o quieres hacer alguna cosa distinta, ya intentan frenarte por miedo a que tengas éxito. Cuando no debería ser así. Al final yo creo que en este país sobre todo pasa y pasa en todo. También me interesa bastante el tema de la música electrónica y también pasa ahí. O sea, creo que pasa en todas las industrias que existen en este país. Es que en vez de ayudar a otros, les echamos para abajo. Así que lo primero es rodearte de gente que quiera que triunfes. Y una vez que triunfes, ya les harás triunfar a ellos si ellos no han triunfado por su propia cuenta o necesitan ayuda, ¿no? Y eso que no se entiende aquí. Que si llegas alto, vas a hacer que más gente llegue alto. Y eso me entiende muy bien, por ejemplo, en Silicon Valley también. Es una parte de la cultura impresionante el tema de la inversión. Un inversor ayer podía haber sido un emprendedor que facturó no sé cuánto o que vendió su empresa, que suele ser lo común porque es el modelo de negocio de ahora. Vendió su empresa por X millones y se dedica a invertir en nuevas empresas, ¿no? Al final es ese feedback de ayudar a la gente. Y yo creo que todo es círculo en el que te muevas de gente. Y si no la encuentras, sal a buscarla. Y si aún no saliendo a buscarla no la encuentras, pues intenta que te resbale lo máximo posible lo que digan de ti. Y es algo que
a mí me ocurrió, yo en Oviedo no encontré a nadie de mi edad con 14 años que le interesara el tema de montar productos de software o empresas. Los busqué, no los encontré, no hubo suerte. ¿Qué se le va a hacer? Pues lo que hacía era que me resbalaba lo que me decían en general. Y también es que fíjate que el tema de los haters y de los trolls está muy extendido en este país, ¿eh? Es una cultura impresionante. Desde mi primera charla con 13 años en la Universidad de Oviedo, que estaba como... ¿Veis esa mesa? Pues estaba como debajo de la mesa, escondido para que nadie me viera, ¿sabes? Estaba como sentado ahí, que no me moría de la vergüenza y de todo. Desde ese momento ya tenía haters. Tíos de 30 años que llevaban sacándose la carrera como 10 años y que estaban ahí para hacerme preguntas incómodas y criticarme a un tío de 13 años. Y es como si vas por la calle y vacías a un chaval de 5 años. En plan, dame esa gominola, tío. Pues no, tío, o sea, no entiendo esa forma de actuar de la gente. Y bueno, sigo teniendo equipo de trolls y de haters desde hace tiempo y va creciendo, se van incorporando nuevas personas a él. Y al final lo que dicen de ti tienes que aprender a tomártelo de coña. Y al principio me lo tomaba en serio, en plan, buah, pues mira lo que están diciendo este y este. Les voy a contestar en plan serio porque no tienen razón. Pero hay gente que es imposible hacerles ver que no tienen razón, porque la misma gente que te dice tengo que estudiar porque tengo que estudiar, punto. Esa misma gente es la gente que te dice eres un mierdas porque eres un mierdas. Y no tienes que hacer ningún tipo de caso. Lo que tienes que hacer es reírte, yo creo. O sea, yo lo que hago es reírme ya de los trolls que tengo y que me dicen cosas graciosas. Hace poco, esto hace bastante, sí. Me hicieron un artículo en un blog de uno de estos haters míos revelando una supuesta trama de corrupción por la cual mi padre era un multimillonario que estaba defraudando y que era un corrupto del gobierno de Asturias. Claro, yo flipé porque no sabía que mi padre era millonario. Entonces, claro, me enteré por ese artículo y le dije, papá, los millones, a ver, dame el Rolls Royce que sé que lo tenías ahí escondido. Y todo ese tipo de cosas surrealistas que la gente escribe sobre ti, que no tienen ni pies ni cabeza, pero que una vez que empiezas a tener un poco de éxito, todo el mundo encima, aunque sea un poco de éxito, porque yo sinceramente considero que lo que he tenido pues ha sido bastante suerte de haber empezado tan joven y que soy muy cabezón, pero poco más. Y que ya tenga tantos trolls y tantos haters, solo por eso me parece surrealista. O sea, que el tema es foco y reírte de la gente que intenta ridiculizarte sin llegar a ello. Bueno, yo creo, con el permiso de la organización, que podríamos cerrar con esta gran respuesta final la intervención de Cuende. Pues, oye, pues si nos queréis dedicar el último y nada, el último eslogan, frase, idea, lo que necesites, incluso para motivarnos. Y daríamos paso después y lamentablemente no podrás escuchar a Albert. Pero te lo mandaremos por internet, no te preocupes. Genial, internet a tope. Digas. Dejamos una pausa de 10 minutos. Y no os vayáis. Sed considerados, es decir, que hay la tentación de vamos a intentar mantener esta jornada hasta el final y escuchad porque lo que viene también es interesante. Pues procedo. La frase con la que acabé mi libro creo que es bastante adecuada en este contexto de todo lo que hemos hablado y es una frase que es success is being who you are, que viene a ser el éxito es ser quien eres. Y creo que es todo eso. El éxito no es ni el dinero, ni lo que salgas en medios, ni nada parecido, sino que es ser quien eres y vivir la vida que quieres tener y estar con la gente con la que quieres estar. Y ser libre.